Señores, pero miren, cuando hablamos nosotros de la parte del memorando de planificación de auditoría, primero trabajamos por la parte de términos de referencia, hemos dicho, que es la delimitación, que es el alcance de la revisión a ser efectuada y las restricciones del trabajo si los hubiera. Asimismo, también define cuáles son las normas en las que se va a basar los principios y disposiciones a ser aplicados en el desarrollo del trabajo por parte de la empresa auditora. Y el periodo de revisión, las actividades que se van a realizar y las fechas de mayor importancia, como entrega de informe, discusión de informe, como tal. Ahora, información sobre los antecedentes, operaciones de la entidad y los riesgos inherentes. Nosotros ya hemos hecho esto. Hemos hecho un análisis de la estructura patrimonial. Lo han hecho ustedes. Ahora, por ejemplo, en su trabajo están viendo cuál es su estructura patrimonial, su fuente de financiamiento, cómo está organizado, qué tipo de personalidad jurídica tiene. No es lo mismo una estación de servicio, una institución pública, una empresa pública. ¿Cuáles son sus principales productos y servicios? Aquí ya hemos visto cuáles son sus productos. Como tal, la producción de productos de acero, cuáles son sus principales productos y qué políticas de mercado tienen, al mayor, a crédito, cuáles son los métodos de operación que tienen, es industrial, cuáles son sus políticas de compra. He puesto con rojo porque estos eran sus talones de Aquiles. El tema de producción y servicios y el tema de política de compra. Venta, ¿no? Dice que tiene buena cartera de cliente y debe tener con toda certeza, por eso ha durado tanto tiempo en el mercado, porque tiene una fundación de 1980. ¿Cuáles son los principales clientes y proveedores? Problemas con clientes no hemos visto con proveedores. Fíjense que ya estoy resaltando acá nuestra problemática. Ustedes este mismo acápite lo van a usar para su informe. ¿Cuáles son las principales fuentes de generación de recursos? ¿Cuál es su estructura gerencial? En este caso, nuestra estructura gerencial es muy empática, es piramidal, ya que la información es ascendente y descendente. Pero en nuestra estructura gerencial, una debilidad bien fuerte era que no tomaba en cuenta mucho la información financiera. Entonces, bueno, vas por este lado. Luego ves la estructura organizativa del negocio. Cómo está organizado, como tal, su organigrama, su estructura, su manual de funciones. ¿Cuál es el sistema de información financiera y contable? Acá se nota que era un talón de Aquiles, esto podríamos colocar con rojo en nuestro caso, porque si bien manejaban las normas contables era, yo considero, me acuerdo, utilizaba un término, yo apropio, yo creo, nosotros hacemos, no se basa en políticas, no se basa en reglamentos. ¿Cuáles son las evaluaciones del sistema de control interno? Nulo, porque auditoría interna no ha hecho informes, no tenía revisión, no ha cumplido su rol, ¿o no? Entonces, si bien tienes un reglamento de control interno, no había una evaluación por parte de la auditoría interna que se verifique el cumplimiento. Más dedicado a la parte financiera. El, el, el sistema de control interno va de la mano con el ambiente de control, igual que una auditoría financiera, ven el contexto del ambiente de control, que aquí el ambiente de control es muy bajo. Por ende, damos nuestro enfoque de auditoría. Los trabajos realizados por la unidad de auditoría interna o externa. Auditoría interna, nulo. Auditoría externa tiene una salvedad, pero ni importancia le ha dado la gerencia financiera. Apoyos de especialistas, en nuestro caso, no amerita apoyo de especialistas. ¿Ya? No amerita apoyo de especialistas. Administración del trabajo, básicamente, es el equipo de trabajo que vamos a conformar. ¿Ya? En ese equipo de trabajo, administración de trabajo, incluimos el personal asignado, la categoría, las horas presupuestadas. Asimismo, la sección documentaremos el desarrollo de nuestras pruebas
y se requerirá el apoyo de especialistas, muy probablemente, como abogados, ingenieros, para el tema de apoyo. Uno de los objetivos del auditor es la administración del tiempo bajo un criterio costo-beneficio, porque las auditorías recurrentes, el momento de la elaboración del presupuesto de horas, será necesario considerar todas las deficiencias ocurridas en las auditorías anteriores, por ejemplo. Y creo que la parte más fuerte, el programa de trabajo. Yo les voy a mandar esto, ya lo estoy terminando, les voy a mandar un poco más abierto con concepto. Ahorita, por ejemplo, con lo que acabo de señalar de la administración de trabajo, haciendo referencia, si es una auditoría recurrente, recorriendo a la experiencia de las auditorías anteriores y mejorando las deficiencias. Entonces, cada uno de los conceptitos lo voy a ir abriendo un poco más. El resumen va a seguir acá, ojo, pero conceptualmente lo voy a ir trabajando. Por ejemplo, en el programa de trabajo, entiéndase como el programa de trabajo, nuestras actividades de la planificación, básicamente, hasta este punto resultan de nuestro conocimiento de las actividades de la propia institución, en base a lo cual hemos definido el enfoque de auditoría, ¿sí? Y los procedimientos necesarios para obtener la información como tal que consideramos necesarios durante esta etapa de la planificación detallada. Por ende, solo queda elaborar los papeles de trabajo, elaborar los programas de trabajo. Ahora, cuando hablamos justamente, tal vez el enfoque de auditoría sería pertinente extender un poco más, se debe mencionar en términos generales que básicamente lo que buscamos es la selección preliminar de hallazgos de auditoría. Marisol, dime. No, Lince, me equivoqué, lo siento. No te aflijas. Entonces decíamos, ¿qué es lo que buscamos en el enfoque de auditoría? Que en el programa de trabajo se subdita el enfoque de auditoría. Como ya tenemos la selección preliminar de hallazgos de auditoría, el área crítica que hemos encontrado en nuestro caso, es básicamente que en función de estas áreas de hallazgos de auditoría, que son los problemas que hemos identificado en ese marco de eficacia, eficiencia y economía, y la generación concerniente de intereses a favor de la entidad. La relación de volumen de ingresos y gastos, que en nuestro caso es más de gastos, las restricciones o libertades fuera de lo común en el desempeño de funciones, en este caso no tenemos ninguna observación. Importancia de recursos físicos, indiscutiblemente es muy importante nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque los recursos físicos acá es muy importante. Dice, tiene tecnología de punta, de última generación, pero no tiene el personal adecuado. Fíjense, por la ausencia del uso de equipo, pese que tienen, solo por el calibrado, hemos perdido 37,000 kilos. Las experiencias anteriores con respecto a las actividades similares en la unidad bajo presión y otras unidades de la parte de la institución. Entonces, en función de eso seleccionas tú hallazgos preliminares. Ahora, ¿qué procedimientos específicos requerirán las áreas de mayor riesgo? Pues ahí vamos a hacer procedimientos específicos como tal. ¿Qué evaluación de controles vamos a hacer en función a pruebas detalladas de cumplimiento? ¿Y qué otro tipo de procedimiento vamos a colocar a los controles ya implementados? Y finalmente, la naturaleza general de los procedimientos sustantivos, especificando en términos generales si son procedimientos analíticos o son pruebas detalladas de transacciones u otro tipo de examen. Entonces, en el programa de trabajo tenemos que ver, basado en nuestro enfoque de auditoría, elaborar los programas de trabajo como tal. Ahora, un programa de trabajo básicamente complementa las actividades de programación, que es a un nivel mucho más detallado los procedimientos generales y específicos a desarrollar en la auditoría, con el fin de que esto nos pueda permitir identificar y documentar los procedimientos a ser realizados antes de que comiencen las pruebas en sí mismas. Facilitar la delegación y supervisión
de las funciones del supervisor y responsables de auditoría. Asegurar que se realicen los procedimientos programados, los mínimos requeridos. Documentar estos procedimientos efectuados en el programa. Entonces, una de las partes más importantes durante el desarrollo de los programas de trabajo es determinar si básicamente vas a definir claramente los objetivos generales y específicos para los cuales están programados, pero están desarrollados los programas de trabajo. Básicamente tenemos que incluir los programas en función a la fase de la planificación, si quiere, a la primera etapa que hemos hecho. El diseño de programas en la fase promueve, de planificación, promueve tener el eficiente manejo de los recursos humanos de auditoría, que permite el logro efectivo de sus objetivos. Entonces, acá tenemos básicamente elaborado, revisado y leído por quién, el MPA como tal. O sea, no es, es un MPA convencional, ¿sí? Obviamente enfocado en auditoría operativa. Acá está nuestro programa de trabajo de auditoría y acá es donde tú dices, por ejemplo, vamos a hacer la selección preliminar de hallazgos de auditoría en base a la identificación de los problemas y riesgos en las áreas críticas con respecto a la eficiencia, eficacia y economía. ¿Ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Básicamente hemos dicho, como mencioné, qué procedimientos específicos vamos a hacer a las áreas de mayor riesgos que requieren una especial atención. Y ya nos vamos a centrar acá. Pues aquí vas a trabajar las áreas de mayor riesgo, departamento A y departamento B. Asimismo, pruebas de cumplimiento. Ya hemos hecho aquí, fíjense, estas áreas de mayor riesgo, este punto lo hemos hecho acá. Miren, acá lo hemos desarrollado. Cuando hemos hecho esta, aquí, cuando hemos profundizado el análisis, ¿sí? Esta es un área crítica. Todo esto. Hasta acá. Miren. Hemos ido de lo general a lo particular. Aquí. Esta es la otra área crítica aquí. Miren. ¿Dónde está? Departamento B. Aquí. Miren. De la revisión efectuada en el proceso empaquetado. ¿Qué hemos hecho? Revisión efectuada. Es un área crítica. Ya nos dice al principio. Las áreas críticas son el departamento A y el departamento B. Todo esto, básicamente, que hemos ejecutado, son las pruebas específicas, procedimientos específicos. Cuando hemos hecho el Excel, es procedimiento específico. Cuando hemos hecho la investigación, hemos verificado, dijo, verbalmente, he comunicado, pero se ha verificado toda la bitácora de la documentación para ver si hay alguna evidencia. Bueno, las pruebas de cumplimiento lo hemos hecho al principio. Fíjense, estas son pruebas específicas. Todo esto que acabamos de hacer en el departamento A y departamento B son pruebas específicas. Mientras estas de cumplimiento de acá, aquí, ¿dónde estás? Acá. Miren, tienes un informe de control interno. Auditoría interna, cuando revisa auditoría interna, no ha cumplido sus objetivos. Tiene un manual, tiene designaciones, miren, tiene una adecuada segregación de funciones, es adecuada, pero vemos que en su diagnóstico, aquí, fíjense, que el Departamento de Auditoría Interna no cumple su rol de control interno. Los responsables de contabilidad señalan, dice, aquí está, miren, las operaciones y transacciones contables en versión de los responsables, o sea, es su versión de ellos. El departamento de producción no tiene documentos que demuestren cuál es el volumen de producción real. O sea, te basas en función de lo que ellos te cuentan, te comentan, la experiencia produce. Inexistencia de manual de funciones y una de las grandes áreas fue el Departamento de Recursos Humanos, acá. Que no llegó a área crítica. ¿Por qué? Porque mal que bien la empresa está cumpliendo sus funciones.
Aquí el área crítica fue que no se ha cerrado el negocio con el proveedor. Por eso hemos bajado mucho. No es el tema de recursos humanos. Recursos humanos cumple, fíjense, cumple más de lo que se le establece con las limitantes que hay. Acá la causal presupuestaste 1.700.000, pero has producido 1.600.000 y aclara, dice que es porque no ha habido provisión de materiales. Fíjense que el departamento B cumple su cabalidad. Recursos humanos no es el problema. El departamento D cumple lo que se presupuesta. Es más, el tema de recursos humanos, mal que bien, va apoyando. Es el tema de haber cerrado el ciclo. Sí, evidentemente hay un departamento, la parte de jefatura administrativa financiera, ha sido el talón de Aquiles. En dos áreas. En el tema de contrato de proveedores y en el contrato de calibración de equipo. Entonces, aquí básicamente en toda esa etapa hemos hecho pruebas mal que bien de cumplimiento. Y pruebas sustantivas o de mayor profundidad, aquellas áreas que ni siquiera tienen control interno. Que hemos verificado y que se verifica el manual de política. Que el gerente no valore los estados financieros. O un presupuesto que no existe basado en documentos. El jefe de producción estima una pérdida. Almacenes, sus solicitudes no fueron acatadas, ni las escritas ni las verbales. Entonces, no hay un adecuado canal de comunicación. Entonces, en el programa de trabajo colocas todo lo que tiene que revisarte a mayor profundidad. En particular, esto, que este es el meollo del asunto. Eso es solo por, como su nombre dice, por cumplimiento. Pero de que puedes detectar que el mismo no es cumplido a cabalidad, puede ser detectado. Y sustantivos, obviamente, si no hay control interno, estableces las pruebas sustantivas. Ahora, la cédula de respaldos a respuestas, cuando tú haces un tema de un relevamiento de cuestionario, de interrogantes, preguntas a todos los responsables de jefatura, gerencia, cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son sus actividades según el manual de funciones, cuál es el presupuesto de su departamento, cuál es su presupuesto operativo individual, anual individual. O sea, cuánto es su programa operativo anual, pero individual a cada sujeto. Ya decíamos en un momento dado, por ejemplo, como tesorería tendría que procesar un número de cheques determinados en número de horas. Entonces, al año se le dirá cuántos cheques debería procesar. ¿Cuál es su programa operativo anual de la institución? ¿Cuál es el régimen de sanciones si incumplo, si llego tarde, si no cumplo las metas, si tengo fallas en producción? Entonces, dejas evidencia con la cédula de respaldo a este relevamiento. Cédulas de controles, que aquí estamos las pruebas de cumplimiento. Básicamente, haces la descripción, aquí colocas el manual de contratación. Pero no hay manual de contratación de recursos humanos. El manual de funciones de producción. ¿Cuáles son sus políticas? Que de eso no va a haber problema. ¿Cuáles son sus políticas de venta? ¿Sí? ¿Cuáles son sus políticas de cobro? ¿Cuáles sus políticas de control de activos fijos? Entonces aquí hace referencia a la prueba de cumplimiento, que es la disposición del gerente de auditoría que da fe y el referencia al número de informe, al documento. Bueno, ahora, ¿qué debería contener básicamente la cédula del hallazgo? Cuando vemos una cédula de hallazgo,
cada observación que nosotros generemos, automáticamente debería contener, qué es lo que debería contener? La condición, ¿ya? ¿En qué consiste la condición? Básicamente es y coloco mejor, permítame, perdón, control Z, voy a copiar un párrafo, comparto, aquí está. Básicamente, ¿qué podemos entender por la condición, por ejemplo? La condición es la revelación de lo que es, ¿sí? Es básicamente, es decir, el hallazgo, la debilidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Tal como fue encontrado durante la auditoría. La redacción implica señalar en lo posible la cantidad de errores en forma breve pero suficiente. En la medida de las posibilidades será necesario incluir detalles, complementos o ejemplos de los errores encontrados. Pregunto, en nuestra empresa industrial, ¿sí? ¿Cuál sería una condición que habríamos encontrado? ¿Cuál sería una debilidad, un hallazgo? La ausencia de contratos con los proveedores, ¿sí? Demuestra un, demuestra un bajo poder de negociación, ¿sí? Si te das cuenta, ya podemos redactar. La ausencia de contratos con los proveedores demuestra una baja ausencia de poder de negociación. Generando una incidencia en el nivel de ventas y la participación en el mercado. Fíjate, estás dando la oportunidad que tu competencia pueda entrar al mercado. Estás creando una amenaza latente. Dicho esto, estaríamos hablando de lo que vendría a ser la condición. Bueno, definición que no es primera vez que se están manejando. Ahora, pasemos al criterio, que es la revelación de lo que debe ser, cómo tiene que ser. Es decir, que básicamente las normas políticas deberían utilizarse en este criterio. Veamos. Trabajo, comparto, nos vamos acá. Y aquí está. Mire, el criterio es la revelación de lo que debe ser, o sea, cómo tiene que estar hecho, no lo que básicamente cómo lo encontraste, cómo debería estar. Es decir, la referencia a las normas, políticas, manual de funciones, procedimientos, estándares de desempeño, medidas de comparación y cualquier otro instructivo por escrito, en ciertos casos, e inclusive el propio sentido común y en otros el criterio del auditor. En ciertos casos se puede documentar en un mismo párrafo el criterio y la condición. ¿Ya? Los dos puedes hacer una simbiosis en la redacción. Aquí, siendo insistente con nuestra observación, ¿cómo debería ser? Debe
contar con un contrato. Estamos bien, no estoy compartiendo el Excel, ¿no? El Word Sí, Lice. con un contrato. Debe contar con un contrato debidamente protocolizado con el régimen de sanciones por incumplimiento del mismo. Coma, previa cotización y comparación de precios de los, la hora ya nos va a pisar, de los más bajos, pero con un estándar de calidad alta. Por ejemplo, aquí, ¿o no? ¿Queda claro? Queda claro esta parte, ¿no? Sí, licenciado. Ya, bueno. Entonces ahí vamos colocando otra observación en lo que vendríamos en este sentido. ¿Alguna inquietud hasta acá, señores? Bueno, podemos seguir compartiendo. A ver, compartamos la definición de efecto. Un segundito. A ver. Veamos el efecto. Ahora sí. Cuando hablamos del efecto, básicamente es la consecuencia, es el riesgo del resultado. Aquí está. Muy bien. Mira. Es el efecto consecuencia del resultado potencial que surge de mantener la política actual, el procedimiento, condición, ¿sí? Al comparar lo que es con lo que debe ser, el versus criterio con la condición. Lo que tienes y lo que debería ser. Identificado el efecto como es algo importante para resaltar la magnitud del problema. Colocando ejemplos típicos, el uso ineficiente de los recursos, la pérdida de ingresos potenciales, los gastos indebidos, la pérdida real de activos, adquisición innecesaria de bienes, contingencia de pasivos, ¿sí? Tributarios, o sea, laborales, comerciales, violación de las disposiciones legales, distorsión de información, etc. Y solo el simple hecho de llevar doble conteo es un delito penal. ¿Queda claro? Ahora la pregunta surge de dónde viene, por qué se origina. ¿Por qué se origina? Bueno, pues acá nos regimos en lo que vendría a ser la causa. Y entiéndase como esa causa, ¿sí? Vamos a ver.
La causa es la revelación del origen del por qué sucede el hallazgo, por qué se ha perfeccionado, ¿sí? La observación o la deficiencia, siendo de gran ayuda para orientar adecuadamente a la recomendación que se pretende dar. ¿Cuáles son las causas comunes como tal de las causas que tenemos? La falta de capacitación, comunicación, inducción a los manuales, normas instructivos, falta de normas instructivos, recursos humanos o materiales, la falta de un buen juicio, sentido común, las políticas de gestión administrativa, falta de honestidad, ¿sí? Falta de honestidad, falta de motivación, supervisión adecuada, delegación de autoridad, etc. Entonces, en ese entorno va creándose el problema de la causa. Elemento que también ya lo tienen definido como tal. De ahí, ¿qué tenemos que ver después de la causa? Tenemos que ver la recomendación, ¿o no? A ver, veamos. Sí, la recomendación como tal, ¿en qué consiste el efecto de la recomendación? Entendamos como la acción correctiva, ¿sí? Y preventiva que el auditor puede sugerir para disminuir el efecto de la condición, criterio, causa, ¿sí? Para subsanar las observaciones identificadas y evitar su repetición de dichas observaciones en el futuro. Constituye el criterio del auditor y debe ser reflejada del conocimiento bajo su buen juicio en relación a lo que más conviene a la institución. En general, una buena recomendación se basa en el análisis de recursos, ¿sí? En la consideración de costo-beneficio de la misma, en base al desarrollar estándares, ¿sí? De desempeño, mejorar la eficiencia de las operaciones, proteger eh, las pérdidas como tal, las operaciones, aumentar la eficiencia de los recursos, disminuir los costos, mejorar la calidad, promover el cumplimiento de las normas. Bueno, dicho esto, simplemente escuchamos el comentario de gerencia de los responsables y se consigna como tal. Hasta aquí habríamos terminado básicamente qué debería contener nuestros papeles de trabajo. Deberíamos elaborar nuestros papeles de trabajo que respalden identificando la evaluación y documentación de dichos hallazgos. Todas las respuestas de la aplicación y procedimiento del programa de auditoría, sin excepción alguna, se registran en cédula de respaldos y respuestas. Un análisis inmediato a la aplicación del procedimiento determinar si el proceso evaluado constituye una prueba de control o un hallazgo operativo, por lo que esta situación debe ser documentada en la cédula, exponiendo para el caso de control la cédula de controles. Para el caso de hallazgo, utilizar la cédula de hallazgos. Los controles serán expuestos en la cédula de controles, la validez y cumplimiento del control que debe ser comprobado a través de pruebas de cumplimiento, observación directa, relevamiento, verificación y todo tipo de acción representativa de control que pueda ser probado por parte del auditor. De acuerdo a la importancia del control y adecuado a su comprobación, el gerente de auditoría deberá disponer su incorporación al informe o no, porque básicamente ves la relevancia e importancia. Pero la importancia de las cédulas y hallazgos son más importantes. ¿Por qué? Porque aquí tienes las condiciones de los atributos de condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Y comentar que él mismo va a terminar siendo parte de tu cuerpo, de tu informe final. Entonces, el auditor, el gerente de auditoría, definirá si esta observación de hallazgo es importante para ser incorporada en el informe también. Y finalmente, en la columna de referencia deberá colocarse la referencia del hallazgo encontrado. Por lo cual, que nos pide que hagamos el informe de control interno. Yo les voy a mandar esto. La siguiente clase vamos a terminar, pero ustedes van a estar adelantándose. Aquí, si mal no me equivoco. No, no es este. A ver.
Aquí está. El tiempo nos ha pisado un poco. La siguiente clase básicamente terminamos esta parte. Mire, voy a adjuntar ahora ese documento y aquí está el contenido mínimo que debe tener su informe. Su informe de auditoría operativa, básicamente aquí está la definición que debe contener, cómo debe trabajar, qué requisitos debe tener el informe de auditoría, completo, conciso y veraz. Si ustedes comparan el informe que tienen, que es uno real, con este se van a dar cuenta, el que les he mandado los dos modelos, no son completos. Aquí es mucho más objetivo. Conciencia completo, veraz, claro, objetivo y convincente. Bueno, y ahí te define qué es ser completo, qué es ser veraz, definición, qué es ser competente, que la siguiente clase lo terminamos, qué es ser objetivo. Ve la estructura del informe, el